Hola, ¿qué tal? Buenas. Este es el video correspondiente a la lección 2 del manual Hasta que todos lleguemos, que se llama Seguros por siempre. Esta lección se llama así. La primera cosa que veremos es la seguridad de la salvación. Tiene diferentes aspectos. El primero es la seguridad que tenemos en Dios Padre. La seguridad de la salvación descansa primeramente en Dios Padre. La salvación que gozamos se basa únicamente en Dios. Él hizo el plan de salvación. Cuando una persona pone su fe en el sacrificio de Cristo, llega a ser hijo de Dios. Yo soy hijo de mis padres para siempre. Haga lo que haga, nunca dejaré de ser hijo de ellos. Así es la relación del Hijo de Dios. Nunca se pierde, porque has nacido de nuevo espiritualmente. Según Juan 10, 27 al 29, dice así: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿podría alguien arrebatarnos de las manos del Padre? Es claro que eso no es cierto. También, en este punto, si leemos en Romanos 8, 38 al 39, dice así: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la pregunta pertinente es: ¿quién tiene más poder que Dios para separarnos de su amor? Evidentemente, nadie. Nadie tiene más poder que Dios para poder separarnos de ese amor. Ahora, fíjate que dice, ni ninguna otra cosa creada. Hace años yo me preguntaba, muy bien, nada de lo que dice aquí en este pasaje me puede separar de Dios, del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Pero yo decía, ¿y yo? ¿Yo podré separarme del amor de Dios? Pero fíjate que dice, ni ninguna otra cosa creada. En ninguna otra cosa creada estoy evidentemente incluido yo. El segundo aspecto en el que descansa la seguridad de mi salvación es en la seguridad que tenemos en Cristo. Nuestra salvación fue lograda por Cristo. Él derramó su sangre para pagar el precio de ella. Nosotros le recibimos por la fe en Él. Y según Hebreos 10, 11 al 14 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces pagó Cristo por nuestros pecados? Una sola vez. Y sabes, además de que fue una sola vez, nosotros podemos también decir que según este mismo texto, ¿cuánto tiempo vale el sacrificio de Cristo por nuestros pecados? El sacrificio de Cristo por nuestros pecados no vale un día, no vale 2 días, no vale un mes, vale eternamente. Ahora leamos Juan 5 del 11 al 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? De acuerdo a este pasaje, es claro que sabemos que tenemos vida eterna si nosotros tenemos al Hijo de Dios. Si no tenemos al Hijo de Dios, olvídate, nosotros no tenemos vida eterna. La pregunta personal en este momento sería, ¿tienes al Hijo de Dios en tu vida? Si es así, tienes vida eterna. Otro aspecto es la seguridad que tenemos en el Espíritu Santo. Según 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo lo tenemos nosotros. Fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Esto indica que todos los que hemos confiado en Cristo hemos sido hechos miembros de la familia de Dios. Este hecho se le llama bautismo en el Espíritu. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, dentro de este mismo aspecto de la seguridad que tenemos en el Espíritu Santo, si leemos Efesios 1, 13 al 14, veremos que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primer aspecto, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando dos personas hacen un contrato de compraventa de una propiedad, se hace una escritura. Los dos firman y se pone un sello. Desde este momento el comprador ya tiene la seguridad de que esa propiedad es suya. Quien haya recibido el sello del Espíritu Santo puede estar seguro de que Dios terminará la obra comenzada en él y que pertenece a Dios para siempre. Esto es lo que nos garantiza el sello del Espíritu Santo. Ahora, ¿es posible perder nuestra salvación? ¿Existe algún pecado que nos haga perder la salvación? A la luz de la enseñanza bíblica que hemos visto, podemos decir que el creyente verdadero no puede perder su salvación por pecar ni por ninguna otra cosa. Atención, no se puede perder. Además, si una persona confía verdaderamente en Cristo, con seguridad puede decir tres cosas. Uno, siempre soy hijo de Dios. Dos, la salvación que tengo en Cristo es eterna. 3. El Espíritu Santo me bautizó, me salvó y vive en mí. Tres cosas importantes para tener seguridad de salvación. Ahora, nuestra actitud hacia el pecado es una pregunta pertinente. Si no podemos perder la salvación cuando pecamos, entonces es correcto vivir como queramos y hacer cualquier cosa. Si finalmente no voy a perder mi salvación, ¿qué necesidad hay de hacer caso a reglas o leyes? Encontramos la respuesta a esta pregunta en Romanos 6 del 1 al 2. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Según este versículo, ¿está bien jugar con el pecado? Evidentemente, no. Ahora, veamos Hebreos 12, 1 al 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué debemos hacer en lugar de jugar con el pecado? Fíjate lo que dice, debemos despojarnos de todo peso y del pecado, el pecado que nos asedia, el peso del pecado que tenemos nosotros. Dice, y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, debemos centrarnos en el Señor Jesucristo, dejar los pecados a un lado y debemos seguir el ejemplo de Jesús. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando las burlas, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que debemos hacer en lugar de jugar con el pecado. Ahora, hay un aspecto también que es importante y es la disciplina de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12 del 5 al 9 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué puede pasar si decido jugar con el pecado? Si decido jugar con el pecado, evidentemente seré disciplinado por el Señor. El versículo 6 de este mismo pasaje dice, ¿por qué me disciplinaría Dios? Algunas razones por esto. Lo hace por amor a mí.
Dios me disciplina por amor a mí. Como creyente, soy su hijo. Y de acuerdo a ese versículo, el que sea su hijo quiere decir que él me va a disciplinar por amor a mí. Vemos que el propósito de la disciplina de Dios no es castigarme o herirme. Dios no está disciplinándote porque quiera divertirse a tu costa, porque quiera hacerte algún daño. Así que, ¿cuál sería el propósito verdadero de la disciplina de Dios en mi vida? Veamos lo que dice la Biblia. Este propósito lo encontramos en Hebreos 12, 10 y 11. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dos razones por las cuales hay disciplina en mi vida. Uno, para que participemos de su santidad. Si Dios no disciplina mi vida, entonces yo no participaré de la santidad de Dios. Otra cosa, para tener fruto apacible de justicia, para que mi vida tenga fruto. Así que el propósito de Dios es la santidad en mi vida y también el fruto que pueda haber en mi vida. Si leemos 1 Corintios 3, 11 al 15, dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cada creyente, de acuerdo a este pasaje, será juzgado y este juicio no será para saber si es salvo, sino para probar sus obras. Así que la pregunta aquí es, ¿tendrás premios o apenas serás salvo? En otras palabras, tu crecimiento, tus obras servirán para tener esos premios. ¿Qué tipo de obras tienes? ¿Tienes obras que se diseminan rápidamente, que se acaban rápidamente? ¿O tienes obras que Dios desea que tú tengas? Es un buen momento para que reflexionemos, es un buen momento para que veamos que la seguridad de la salvación que Dios me da no es una garantía de que yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida. No. De hecho, todo lo contrario. La seguridad de mi salvación me da la confianza de que yo puedo buscar a Dios libremente y también sé que si yo escojo desobedecer a Dios, entonces Él va a disciplinar mi vida, pero esa disciplina lo que va a buscar es que yo crezca y además de que yo crezca en obras buenas para Dios, también que yo participe de la disciplina de Dios. Eso es todo, es el final de la segunda clase. Nos vemos en la siguiente entrega, en la lección número 3. Hasta luego. Dios te bendiga.